Entonces, pasando a otro de los temas de lo que hablamos, bueno, tenemos que prestarle atención a esta guerra civil que hace una semana estalló en Sudán. Aunque Sudán se parece un poco a Haití, que ha vivido en una crisis permanente. Sudán es el país africano que ha tenido más tiempo continuo en guerras. Si contamos la cantidad de muertos de las guerras sudanesas, sumada a las hambrunas, etcétera, son millones de muertos. Lo de las guerras que se han dado en Sudán. El último episodio que se vive es producto de esas situaciones de inestabilidad que se crean después de la desaparición de una larga dictadura. Algo parecido a lo que ocurrió en la República Dominicana 30 años después de la dictadura de Trujillo. Después que se produce la muerte de Trujillo, el ajusticiamiento de Trujillo, pues vamos a un periodo de inestabilidad. Bueno, Sudán está viviendo ese periodo de inestabilidad después de 30 años de el gobierno del presidente Bashir, el presidente sudanés al-Bashir, Omar al-Bashir, que duró 30 años en el poder. El señor al-Bashir, para mantenerse en el poder durante 30 años, pues dividió el poder, dividió las influencias en el poder. Entonces, un poder era el ejército y aprovechó la participación sudanesa en conflictos internacionales como el conflicto de Yemen, y Sudán participaba ahí, pero no por vía directa de su ejército, sino que para participar en conflictos internacionales, y ya sea en alianza con Arabia Saudita, en alianza con cualquier otro socio árabe, lo que hizo al-Bashir fue que creó una milicia paralela, que es la llamada Fuerza de Acción Rápida. Entonces, esa Fuerza de Acción Rápida que participó en conflictos internacionales, pues no estaba a cargo de la misma persona a la que estaba el ejército, y se fueron constituyendo en dos poderes paralelos, porque el ejército ha tenido como cabeza al general Abdel Fattah al-Burhan. Y entonces esa guerrilla paralela, o esa fuerza paralela, que no es una guerrilla, pero una fuerza paralela con reconocimiento oficial, ha tenido como líder al general Mohamed Hamdan. Entonces, después que el presidente al-Bashir es derrocado por una revolución, la llamada revolución sudanesa, que pudiera compararse de manera tardía, de manera muy tardía ubicarse como parte de los episodios de la llamada primavera árabe, aunque fue muy tardía, porque esa revolución sudanesa es del año 2019. Esa revolución sudanesa crea un gobierno civil. Entonces, estos dos caballeros, que son rivales, y como rivales fueron el sostén de al-Bashir, porque nadie podía ponerse de acuerdo para darle un golpe de Estado. Los dos hombres más fuertes eran enemigos y tenían fuerzas rivales. A la hora de que vieron que había un gobierno de orientación civil, entonces
hicieron una alianza un tanto precaria. Se juntaron, derrocaron el gobierno civil y entonces crearon una junta militar. Crearon una junta militar para gobernar Sudán. Pero hubo presiones y se mantuvieron las presiones, tanto internas como internacionales, para que el gobierno retomara su carácter civil. Y entonces acordaron que el gobierno volviera a ser un gobierno civil. Pero donde los dos generales no pudieron ponerse de acuerdo fue a la hora de establecer quién iba a mandar. Quién iba a mandar o quién iba a tener preeminencia, porque el ejército dice que la otra fuerza es una fuerza irregular, integrada por mercenarios, por gente improvisada, que no puede tener una categoría similar a la del ejército, y esa fuerza de acción rápida entonces no está dispuesta a desintegrarse. La integra más de 100.000 hombres, no está dispuesta a desintegrarse. Y a partir del sábado de la semana pasada, esa fuerza se declaró en guerra contra el ejército. Ayer la ONU pidió que le dieran 3 días, que por favor a los dos generales que se aguantaran por 3 días para mediar y tratar de buscar una solución. Esas soluciones no son fáciles porque ahí hay un tema de fondo. Hay un tema de fondo que es que lo que llamamos este mundo árabo-musulmán, aquí también africano, árabo, musulmán, africano, pues no tiene un norte. No tiene un norte específico, y es una franja que se ha sentido marginada. Se ha sentido maltratada, que siente que todas las cosas que se disponen o se hacen en Occidente son para perjudicarle. Refería aquí, pues, lo que hizo Gambia hace poco tiempo, que Gambia pidió que la sacaran de la Corte Penal Internacional. Y cuando vamos a ver por qué argumento Gambia pide que la saquen de la Corte Penal Internacional, Gambia dice, porque es que esa bendita corte nada más se ha hecho para condenar a presidentes africanos. Los únicos violadores de derechos humanos y come gente y eso son los presidentes africanos. Yo no he visto que me han condenado ningún otro presidente. Y justamente así, porque Gambia ve el primer presidente condenado por la Corte Penal Internacional es justamente el presidente de Sudán, al-Bashir, que fue condenado por la Corte Penal Internacional. Después el otro condenado fue Gaddafi. Después el líder de un movimiento de liberación nacional, y todas las condenas entonces son con presidentes africanos. Entonces Gambia dijo, yo no voy a estar ahí. Sudáfrica también decidió salirse de ahí, pero en el caso de Sudáfrica no pudo salirse porque Sudáfrica no lo había aprobado en el Congreso. Tomó la decisión el gobierno, pero esa tiene que ser una decisión refrendada por el gobierno. Entonces, cito esto porque ese mundo se siente marginado y no tiene un liderazgo unificador. El último líder de ese mundo, pues, desapareció en los años 70. Me refiero al presidente egipcio Omar Gamal Sader, que fue la única figura hasta ahora que ha sido considerada como una figura de reconocimiento en todo el mundo árabe. En todo el mundo árabe. Incluso él formó
una federación de república árabe y Egipto se declaró como una federación de república árabe bajo su mandato. Pero después de la guerra de los 6 días, después que él perdió realmente ese liderazgo, hay remedos, hay imitaciones de liderazgo similar, pero la intención unitaria fue sustituida por nacionalismos que fueron ayudados sobre todo por el enriquecimiento del petróleo. Y entonces eso hizo olvidar a muchas de estas oligarquías la ventaja de la confederación. Y entonces se hizo prioridad en los factores de nacionalismo, porque el nacionalismo te dejaba tu comida aparte. Te dejaba tu comida aparte. Entonces hoy es un mundo realmente disperso, sin orientación. Cuando estamos hablando de Sudán, estamos hablando de que en vez de procurar una mayor compactación, una integración, seguir los pasos de la Unión Europea, Sudán lo que hizo hace poco fue que se dividió. Es decir, el país más joven que hay en la ONU es Sudán del Sur, que surgió de Sudán. En el 2011 se creó un nuevo Sudán. Y entonces en el Sudán viejo, que podemos decir, es el que tenemos ahora esta crisis, esta guerra civil que se une a la guerra en Ucrania y que complica un poquito más el mundo, porque ahí hay unos intereses, hay unos factores que de incursionar pues crean otras complicaciones. Más de 300 muertos, que importan muy poco, porque usted no encuentra esa guerra como titular en los principales medios del mundo. Eso no le importa a nadie. Sin embargo, ese país se está desangrando, lamentablemente. Bueno, vamos con otros temas de los que tenemos aquí.